Hola estudiantes, espero que estén muy bien, que estén bien ante toda esta situación, principalmente bien de salud y sus familias también. Les cuento que voy a estar realizando algunas cápsulas breves o semi breves en el fondo, en donde explicar un poquito las diferentes elementos de la guía, sobre todo contenido y la relación con sus actividades, para un apoyo que pueda prestar, ¿cierto?, para desarrollar estos trabajos y para poder tener el aprendizaje de algunos contenidos que vamos viendo en los distintos instrumentos, ¿ya? Específicamente sobre la guía número 5 de historia, esta cápsula va a hablar sobre elementos de contenido y de actividad, ¿ya? Y para comenzar, para hacerlo breve, tenemos que recordar que en la guía anterior se habló principalmente de ejemplos acerca de las dictaduras y cómo habían afectado y cuáles habían sido sus consecuencias particulares o globales a nivel latinoamericano, ¿cierto? Y para eso tenemos que recordar algunos elementos esenciales. Hay que considerar, ¿cierto?, que el sistema de las dictaduras en Latinoamérica durante el siglo XX fue un sistema que generó altas presiones de desigualdad, ya a nivel nacional y a nivel internacional. En todos los países donde hubo dictadura se vio una tendencia, ¿cierto?, a la desigualdad económica y política que fue generando consecuencias muy graves para los estados democráticos posteriores. Hasta el día de hoy incluso podemos ver rencillas y divisiones políticas internas, incluso sociales, ¿cierto?, respecto a esta situación, sobre si las dictaduras generaron elementos positivos o negativos. Nosotros no, personalmente, como parte de la enseñanza de la historia, no se juzga el tema, sino que más que nada se plantea y se da un análisis crítico de eso. Sobre esto es evidente, hay evidencia, ¿cierto?, en el fondo de que ha generado no solamente elementos de problema, de pobreza, de narcotráfico, sino que también elementos esenciales del cuestionamiento al respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, es importante realizar un análisis acerca de los efectos de estas dictaduras en los distintos países, pero es necesario y es fundamental, como les expliqué en un momento anterior, ¿cierto?, de que no se generalice. Hay que tener un macro análisis, ¿cierto?, pero también un análisis individual de cada dictadura y cómo afectó, ¿cierto?, al futuro de cada nación. Porque ahí también hay particularidades muy esenciales. En esta guía en particular se nos plantean tres preguntas esenciales que nos permiten orientar un poquito el contenido, que tiene que ver con los organismos internacionales, ¿ya?, que han apoyado el fortalecimiento de la democracia, ya en los distintos países, o nuestro país en particular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que nos hace reflexionar, ¿de qué manera los organismos internacionales han apoyado el fortalecimiento de la democracia y el respeto a la promoción de los derechos humanos en los distintos estados de América Latina? La ONU, la OEA, han promovido el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué mecanismos ocupan? ¿Qué sistemas de relaciones internacionales ocupan? ¿Ya? ¿Cuáles son los principales ámbitos en los que los organismos internacionales han tenido presencia en América Latina? ¿Ya? En ámbito económico, en ámbito social, médico, de salud. Eso se puede ir analizando, ¿cierto? ¿En qué medida los partidos políticos y las experiencias vinculadas a los derechos humanos han servido para fortalecer la democracia en la región? ¿Ya? Para eso se plantea que esta guía, más que contenido, es una guía de investigación, ¿ya? Y para ello, la actividad que debes realizar es realizar un breve, máximo una plana, no más allá de eso, ¿cierto?, una investigación sobre uno de los organismos propuestos. ¿Qué elementos debe contener esta investigación? Primero, los objetivos que orientan las acciones de cada organismo internacional. O sea, si tú eliges, por ejemplo, la ONU, ¿qué objetivo cumple la ONU? ¿Ya? El rol que ha tenido el organismo en el desarrollo político de América Latina en las últimas décadas. La ONU ha intervenido políticamente en América Latina o económicamente. ¿De qué manera ha actuado? ¿Ya? Las críticas que pueden establecerse respecto al rol, si ha sido eh, ha servido de algo o ha tenido más fallas que logros, eso también se puede analizar por parte de ustedes. Y una vez recopilada la información, los grupos se menciona acá, pero en realidad lo hace cada una, ¿cierto? La ordenan y la sistematizan en un informe de investigación que responda a las preguntas planteadas, o sea, esas preguntas anteriores, ¿ya? Que responda estas tres preguntas que estaban aquí. Pero solamente deben escoger un organismo internacional. Aquí se plantea, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Estados Americanos, la OEA, la LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, la Asociación de Estados del Caribe
Y hay otras, ¿cierto? Como la UNASUR, la PROSUR, Pacto Andino de Naciones, el ALBA, etcétera, que funcionan como otras organizaciones. Pueden encontrar más, si encuentran más, pueden realizar la actividad a través de ello, pero es importante enfocarse en lo que es América Latina, ojo con eso, ya es muy importante en el foco respecto a América Latina. Para orientar un poquito más el contenido, se plantea un elemento